Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Vamos a leer desde el versículo versículo 17. O déjalo ahí en el 20, Sin embargo, si yo expulso a los demonios. Baby girl, take the echo out, please. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence y le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo se opone, y el que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. Diga conmigo: volveré a la persona. Dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra, que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Espíritu Santo, tú nos has ministrado, nos has orquestado a pesar de la lluvia, nos tienes aquí porque tienes algo que quieres formar en cada uno de nosotros. Que no haya obstáculos para lo que tú has decidido hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie de mensajes, el campo de batalla, y estamos hablando acerca de la guerra espiritual que tiene el pueblo de Dios en contra del enemigo. Y una de las cosas que mucha gente en este día no acaban de entender es que la operación del diablo no es destruirte solamente a ti, sino que la operación del diablo es también atacar nuestra descendencia, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos y todo nuestro linaje. Esa es la operación final del enemigo. Cuando el diablo ataca a una persona, a un padre, a un matrimonio, es con el fin de no solamente atacarle a usted, sino es atacar a toda su descendencia y sacar la memoria suya de la faz de la tierra y del reino de Dios. Y esto es algo que la gente tiene que entender. Inclusive aprovecho para decir esto: cuando Dios te ataca a ti es con el fin de destruir a tus hijos. Por favor, entiéndelo. Y lo que quiero aprovechar a decir es de que en el mes de julio nosotros tenemos un campamento de 180 grados para jóvenes. ¿Cuántos de ustedes, padres, hombres y mujeres, levanten la mano si usted ya fue al retiro de 180 grados de hombre o de mujeres? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por ese retiro? Digan amén. Esa misma bendición tenemos, y esas mismas herramientas que usted obtuvo, queremos venir y que sus hijos también la tengan. ¿Por qué? Porque hay una operación también en su contra. Hay una operación del infierno en contra de nuestra descendencia, y como iglesia nosotros estamos haciendo lo necesario, lo indispensable, por proveerle a sus hijos y a usted las herramientas que necesitamos para prevalecer. Yo he explicado antes, y este es el mensaje de hoy de lo que quiero hablar. Yo he explicado antes que la guerra espiritual es la batalla que se da en el mundo invisible, pero que tiene su efecto en lo visible. Que la mayoría de los conflictos que usted y yo tenemos y lo que podemos ver provienen de una operación de lo invisible para traer a luz en lo visible un efecto.
Y esto es bien importante que usted y yo entendamos cuál es la naturaleza de nuestra lucha y de nuestra batalla. La naturaleza de tu lucha y tu batalla no es conforme a lo que la gente puede hacer en tu vida, sino que hay una operación en el mundo invisible, tanto en nuestra contra como a nuestro favor. Esto es lo que el apóstol Pablo trata de explicar en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12. En este versículo él dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: tu problema no es la gente, tu problema es el infierno, es el diablo. Inclusive acá está hablando de 4 jerarquías, 4 ámbitos o 4 rangos satánicos. O sea, 4 jerarquías, rangos o ámbitos del mundo espiritual satánico. Y está hablándote y te menciona, y no vamos a hablar de qué significan todos ellos, porque la verdad del caso, para serle bien honesto, la Biblia no nos da suficiente información como para nosotros venir. O sea, podemos especular muchas cosas, pero no como para venir y decir esto significa esto, esto y lo otro. Pero sí nos habla de 4 jerarquías o 4 rangos satánicos. No está hablando de gobernadores malignos, de autoridades del mundo invisible, de fuerzas poderosas del mundo tenebroso y de espíritus malignos de los lugares celestiales. En otras palabras, nos está tratando de explicar que lo que usted y yo, la lucha en el mundo espiritual, no es cualquier cosa. No se debe menospreciar o tomar en poco. Inclusive, cuando usted comienza a analizar cada uno de ellos, como decía, usted puede llegar a ciertas especulaciones, a ciertos rangos, a ciertas jerarquías. Pero aunque no tenemos la información suficiente como para determinar qué hace cada una de ellas, sin embargo, lo que sí tenemos la información es de que estamos en una lucha espiritual. Hay una operación espiritual. Pablo nos hace una aclaración en ese versículo, que es la base de ese versículo, es decirte: tu lucha no es contra la gente. Antes de tu lucha ser contra la gente, detrás de todo eso hay una operación invisible. Inclusive, vaya a Mateo capítulo 16, el versículo 21 al 23, aunque no lo vamos a estar leyendo todo, pero para que usted pueda hacer referencia y usted lo pueda discutir en su casa. En Mateo 16, 21 al 23, yo solo resumo, nos habla de que Jesús expresa de que ya su tiempo para morir estaba cerca. Y él dice el versículo 23, a partir de entonces, perdón. Sí, versículo 21. Dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos. Ahora, Jesús comienza a hablar: está llegando mi tiempo de morir. En ese momento, ya yo lo hemos hablado antes, Pedro lo toma aparte y comienza a reprenderlo. En la versión Reina Valera dice: comenzó a reconvenirle que nada de eso te acontezca. Yo no quiero que tú mueras. Esto no se supone que suceda de esta manera. Señor, por favor, no mueras. Por favor, no mueras. Pero Jesús le contestó en el versículo 23: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Interesante ese versículo. Le dice: aléjate de mí, Satanás. Ahora, ¿le estaba llamando Jesús a Pedro Satanás? De ninguna manera. Lo que Jesús estaba haciendo era de que estaba atacando la situación de Pedro desde la perspectiva espiritual. Estaba atacando el asunto desde la perspectiva invisible, porque en lo visible Pedro ahora estaba manifestando lo que se estaba dando lugar en lo invisible. Yo sé que suena como un trabalengua y el resto del mensaje no va a ser mejor. Usted tiene que entender
que cuando hay algo que tiene su lugar en lo visible, en lo natural, tiene su precedente en lo espiritual y en lo invisible. Cuando usted ve una persona que está atada a las drogas o atada al pecado, nosotros generalmente juzgamos lo visible. Mire esa persona, míralo cómo está, sin entender que en lo invisible hay una operación satánica en contra de esa persona. No le quitamos la responsabilidad a la gente de sus acciones, pero tampoco podemos invalidar la operación del diablo en lo invisible. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Le dijo, no reprendió a Pedro. Jesús reprendió al diablo que estaba usando a Pedro para interrumpir el plan y el propósito de él. Entonces él trabajó en lo invisible para ahora tener un efecto en lo visible. Inclusive vamos a una mejor. Vamos al versículo en el mismo capítulo. Mira el versículo 13, 16-13. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero luego el versículo 15 le dice: entonces le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora mira el versículo 17, que interesante. Lo que Jesús le contesta en el versículo 17: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Volvemos a ver a Jesús ahora yendo a lo invisible para traer efecto lo que se dio, lo que se dio en efecto en lo visible. O sea, viene Jesús y le pregunta a la gente: ¿qué ustedes dicen a los discípulos que yo soy? Pedro sale y dice: tú eres el Mesías. Y Jesús dice: oh, no. Nadie en lo natural fue capaz de revelarte esto. Esto tú no lo aprendiste por nadie en lo natural, sino que mi Padre que está en los cielos te reveló esto en lo invisible, y por eso ahora tú lo puedes declarar en lo visible. Qué interesante que tenemos los dos puntos, tanto tanto bueno como malo, y tenemos su precedente en lo invisible. En un momento dado, Jesús oye al Padre y revela lo que el Padre le está revelando a él en lo invisible para traer efecto en lo invisible. Y en otro momento, Pedro escucha a Satanás y ahora trae y revela lo que Satanás le puso en lo invisible para traerlo a lo visible. Así es la guerra espiritual en cada uno de nosotros. Así es la guerra espiritual que usted y yo atravesamos. Hay en lo invisible hay una operación en nuestra contra para distraernos del propósito de Dios. Pero también en lo invisible hay una operación del cielo por medio del Espíritu Santo para mantenernos firmes en el propósito de Dios. Ahora, cuando nosotros nos reprendemos o no comenzamos a ver esto desde la perspectiva espiritual, y yo quiero que usted por favor entienda el por qué estamos predicando esta serie de mensajes. Yo estoy predicando esta serie de mensajes porque en el mes de enero nosotros comenzamos a ver un sinnúmero de situaciones ocurriendo en las familias de esta iglesia, personas firmes que llevan años en el Señor, y acá podemos dar testimonio de eso, incluyendo a mi persona, que comenzaron a ser atacados por el enemigo, pero todavía no se habían dado cuenta que lo que estaban atravesando era un ataque satánico. Porque nosotros seguimos con esta mentalidad que si venimos a la iglesia y solamente cantamos y hacemos estas cositas, todo va a estar bien y se supone que todo sea color de rosa. Pero cuando usted no comienza a mirar las cosas desde la perspectiva espiritual, entonces estamos en graves problemas. Número uno, hay tres áreas que afectan la guerra espiritual si no tenemos cuidado. Número uno es que afecta el área personal. Afecta el área personal. En Lucas 9, 38 y 39, este padre trae a su hijo, a Jesús, y le dice: Jesús, maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo.
un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Esa parte es importante, casi nunca lo deja en paz. En otras palabras, hay momentos que tiene momentos de paz, pero hay momentos que toda su paz se invalida. El ignorar las batallas espirituales nos afecta en lo personal, a tal punto de que las personas son privadas de la paz que solamente Cristo sabe dar. Cristo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré ¿qué? Descansar. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que significa que cuando nosotros tenemos la ausencia de paz, es porque hay una operación en lo invisible que está tratando de robarnos la paz en lo visible. ¿Te fijas que no es tu esposa la que te roba la paz? Hombres cobardes, yo hubiese dicho amén, aleluya. Yo sé que están diciendo, claro, como su esposa está allá en el Putumayo. Pero es para que usted vea. O sea, esta operación es en lo invisible. Cuando hay personas, o sea, el no confrontar esto, o sea, nos priva de nuestra paz. Y por eso es que vemos personas atadas al alcohol, a resentimientos, a homosexualismo, adulterio, pornografía, drogas, maldad, envidia. ¿Por qué? Porque el diablo opera en lo oculto, en lo invisible, para traer el efecto en lo visible y llevarnos a dolor y a miseria en lo visible. Estas batallas en el área personal son tan confusas que las personas que no confrontan esto en lo espiritual y que están viviendo en diversos pecados, comportamientos autodestructivos, comienzan a pensar que lo que están viviendo ahora es el resultado de sus vidas, sin darse cuenta que es el diablo quien nos está llevando a desobedecer la palabra de Dios y nos llena de mentiras, pensando que no podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, la pastora Marisela estaba hablando ahora de los 10,000 ofrendas. Escúchame bien, y aunque no le guste, se lo voy a decir. Muchas personas lo que dicen es: ay, ya vienen a pedir dinero. En las iglesias todo es así. No, la iglesia no, la palabra habla acerca de diezmos y ofrendas. Pero en lo invisible, el diablo quiere hacerte pensar que lo que queremos es sacarte el dinero para que tú no seas fiel a Dios y que no se vea en tu vida en lo visible lo que Dios quiere hacer. Y nos mueve ¿a qué? A un corazón endurecido, a desobediencia. Porque la operación del diablo es en lo invisible para que tú no puedas darle gloria a Dios en lo visible. Yo le doy gloria a Dios cuando lo canto. No, Señor, usted le da gloria a Dios cuando obedece su palabra. Inclusive, mire, en el app de Café, usted va a poder ver, en los puntos del mensaje, usted va a poder ver 10 principios que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios. Va a tener que ir a la aplicación porque no tenemos el tiempo para hablarlo acá. ¿Ok? 10 principios con sus versículos. Por ejemplo, ¿cómo fortalezco mi relación con Dios? Permitiendo que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos, no viviendo como necio, sino como sabio. Sin número, 10 principios usted va a encontrar en la aplicación de Café que le va a ayudar a cómo usted fortalecer su relación con Dios en el área personal. Y si no sabe cómo bajar el app, pase por el centro de información. Allí le van aquí todo el mundo tiene un smartphone, ¿cierto? Si usted no tiene un smartphone, por favor, vuelva al siglo XXI. Ahora, la segunda área que afecta la guerra espiritual, afecta el matrimonio y la familia. Y no es un secreto que la operación del diablo en este tiempo es distorsionar el concepto de la familia. Es por eso que usted ve que en la sociedad están peleando para que personas del mismo sexo se puedan casar. ¿Por qué? Porque si dos personas del mismo sexo se casan, ya no pueden producir familia. Yo sé que a algunos les molesta que se hable de esto, pero alguien tiene que hablar de esto. Entonces, no solamente eso, sino que esa es la operación del diablo. Pero supongamos en el matrimonio, vemos como muchos matrimonios se desintegran
porque invierten más tiempo peleando entre ellos mismos, hablando de separación, de divorcio, insultándose, buscándose y sacándose los trapos al sol los unos de los otros, sin considerar que hay 4 niveles satánicos que están operando para ver que el propósito de tu familia y de tu matrimonio se invalide. Mire, yo no estoy diciendo, hay situaciones de situaciones. Pastores, que usted no conoce mi situación. Yo no necesito conocer tu situación. Yo te estoy diciendo que posiblemente tu situación en tu matrimonio sea terrible, pero que comiences a atacar esta situación desde la perspectiva espiritual antes de seguir peleando, porque tú nunca jamás vas a cambiar a tu esposo ni a tu esposa. Mi esposa lleva 29 años tratándome de cambiar. Mire, escúcheme, cuando usted está tratando de manipular a su esposo o su esposa con gritos, con pelea, con lágrimas, con insultos, para que cambie, eso es inefectivo. Si no cambia, me voy de la casa. Eso es inefectivo. Las amenazas no cambian a nadie. Comience a pelear esto desde la perspectiva espiritual y usted va a ver cómo Dios lo cambia a usted. No, pero pastor, es que no soy yo el que necesito cambiar. Si no lo estás peleando desde la perspectiva espiritual, eres tú quien tienes que cambiar. Las batallas espirituales son tan intensas en la familia que las personas no acaban de aceptar, y los padres no acaban de aceptar el hecho de que la rebelión, la desobediencia de los hijos no son las modas, no son las redes sociales, no son los amigos, no es la escuela, sino que hay una lucha, hay una operación en lo invisible para tronchar el futuro de nuestros hijos en lo visible. Por eso es que usted ve que Pablo en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, todo lo que está hablando, antes de hablar de la guerra espiritual, antes de llegar al versículo 11 y 12 que acabamos de leer, antes de hablar de eso, en capítulo 5 comienza a hablar aquí al matrimonio. En el capítulo 5 al principio le habla a la persona, capítulo 5 al final le habla al matrimonio, capítulo 6 al principio le habla a los padres, capítulo 6 luego de eso le habla a los hijos. ¿Por qué? Porque hay una operación contra la familia. Y luego de eso es que habla de la guerra espiritual. Y el problema que tenemos hoy día es que hay personas, hay padres que dicen la iglesia es una cosa y la familia es otra cosa. Hay padres que cuando se enojan con los hijos porque hacen las cosas mal, lo primero que hace es que los castigan con la iglesia. Yo necesito que tú entiendas de que es un grave error el considerar que la familia es una cosa y la iglesia es otra, sino que Dios te dio una familia y nos dio una familia para que como familia lo busquemos a Él y como familia le sirvamos a Él. Nos dio hijos ¿para qué? Para que le enseñemos a los hijos acerca de la palabra, para que la próxima generación lo adore a Él. Mire, a mí me preocupa el hecho de que yo he visto padres más preocupados porque sus hijos sean exitosos en la escuela que en Cristo. Hay padres que no hacen lo que sea por llevar a sus hijos a un juego de pelota, pero a los jueves le pesa traer a los hijos a la iglesia. Para el juego de pelota sacan tiempo y hasta pueden pasar todo un sábado en un parque, pero no traen a los hijos a que busquen de Dios. Hay padres que no les pesa sacar $500, $1,000 para que el nene vaya a una cosa de la escuela, pero que les pesa pagar $250 para un campamento. ¿Qué me está diciendo eso? Que no estamos teniendo conciencia de que hay una operación contra nuestros hijos en lo espiritual. Y escuche, ya se ha visto ya anteriormente en la historia, en Jueces capítulo 2, usted lo va a poder ver en su casa. Se ha visto en la historia donde toda una generación creció sin conocer a Dios, y las consecuencias fueron devastadoras. Padre, yo quiero decirte algo: comienza a preocuparte más porque tus hijos busquen de Dios, porque tus hijos vayan al campamento de 180 grados, y preocúpate menos por ser exitoso en la escuela, porque ellos pueden estudiar en TCC y ser exitosos. No tienen que ir a Harvard para ser exitosos, porque el éxito de tus hijos se lo da el Señor.
Puede estudiar en donde sea, en la escuela más sencilla, pero cuando vienen con la bendición de Dios, no hay diablo ni infierno que pueda invalidar el destino de mis hijos. Lo tercero que afecta a esta área es el área espiritual, ministerial y la iglesia. Por eso es que usted ve que en Efesios 3 y 4 Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia. Es todo lo que está hablando de la unidad de la iglesia, de la importancia de que la iglesia se mantenga unida. Y el diablo busca dividir las iglesias de cualquier manera posible, porque es la iglesia en donde usted escucha y se llena de la palabra de Dios. Es en la iglesia donde usted alaba a Dios junto con los hermanos. Es aquí donde sus hijos en este momento están siendo llenos de la palabra de Dios. Es aquí donde en Cafequí se está enseñando a los niños a conocer a Cristo. Es aquí donde usted recibe bendición y vida eterna. Por eso es que el Salmo 133 nos dice que tenemos que estar juntos en armonía, porque es allí donde estamos juntos en armonía donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Y por qué usted cree que el diablo quiere dividir la iglesia? Mire, sencillo, porque nos odia. El diablo nos odia. Odia la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Odia cuando alabamos a Dios juntos. Odia cuando servimos a Dios. Odia que le enseñemos a los niños de Cristo. Odia que los jóvenes se entreguen a Cristo. Odia que prediquemos la verdad. Odia que hagamos discípulos. Odia que hablamos de ser generosos. Odia todo lo que hacemos para Dios, porque Él conoce que todo lo que se hace aquí contrarresta el reino de las tinieblas. Y si Él puede poner división en la iglesia, debilita el efecto de la iglesia. Es por eso que usted ve que hay cantidad de personas que se la pasan criticando las iglesias. ¿Por qué? Porque están siendo vehículos de división para debilitar al cuerpo de Cristo, que contrarresta el reino de las tinieblas. Lo que significa que esto promueve la división. Y escúcheme bien, ¿se acuerda lo que hablamos la semana pasada que significaba división en griego? Diablo. Cuando yo promuevo con mis comentarios, con mi crítica, la división y la desunidad, yo le estoy siguiendo el juego al diablo, porque estoy siendo un instrumento de división y desunión. Y mire este punto bien importante. ¿Por qué el diablo quiere desunir y dividir la iglesia? Porque Dios no opera en la división y la desunión. Porque usted que Cristo dijo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Pero donde hay desunión y división, no hay bendición. Y eso va para la iglesia, eso va para la familia, eso va para el matrimonio. Tú quieres ver a tu matrimonio cambiando y siendo efectivo y siendo prosperados y bendecidos. Comienza a unirte y deja de dividirte. Todos estos ejemplos nos enseñan cómo es que el diablo opera. Ahora, vuelva conmigo a Lucas capítulo 11, por favor. En Lucas capítulo 11, en los versículos que leímos, el versículo 21 en adelante, Cristo nos habla de tres principios vitales para vencer sobre las batallas espirituales. Tres principios vitales para vencer sobre las batallas espirituales. Y yo necesito que por favor usted preste atención a esto. En la aplicación de Café también se encuentran estos tres principios. ¿Okay? El primer principio se encuentra en el versículo 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22 dice así: cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El primer principio para vencer en las batallas espirituales es que el Cristo que está en nosotros es más poderoso que el diablo que está en el mundo. Mire lo que dice aquí: cuando un hombre fuerte como Satanás, versículo 21, dice:
Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. ¿Cuáles son las posesiones de Satanás? Las personas. Las posesiones de Satanás son personas atadas al pecado, personas engañadas por el mundo, influenciadas por el infierno. Satanás no está detrás de tu dinero. Satanás está detrás de tu vida. Pero fíjese lo que dice el versículo 22, que nos debe llenar de gozo y de alegría. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. ¿Quién es más fuerte que Satanás? ¿Y quién venció a Satanás? Cristo. Lo que nos dice en Efesios 2, usted lo puede leer en su casa. Lo que nos dice y explica es que usted y yo, y Efesios lo dice, Pablo lo dice, usted y yo le pertenecíamos a Satanás, éramos posesión de Satanás, obedeciendo a Satanás, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas y ahora Cristo nos tomó, nos arrancó de las manos y del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de su luz admirable. Lo que significa es que el Cristo que está en mí es mucho más grande y más fuerte que el diablo que está en el mundo. Pero pastor, pero entonces ¿por qué la guerra espiritual? Porque muchos de nosotros no acabamos de entender que el que se merece toda nuestra gloria y toda nuestra honra es Cristo y no el mundo. Es que yo no encuentro cómo cambiar, es una mentira del diablo. Tú puedes cambiar en Cristo, tú puedes cambiar porque ya tú no perteneces al diablo y al reino de las tinieblas. Es que yo no encuentro cómo comprometerme. Es una mentira del diablo que no encuentras cómo comprometerte. Ahora tú le perteneces a Cristo y toda la gloria y toda la honra es de Cristo. Es que yo no encuentro cómo en un grupo café. Es una mentira del diablo. Allí es donde tú vas a ser instruido y discipulado para buscar y afirmarte en el reino de Dios. Eso no me diga a mí que no puedes. Dime que no quieres. Es que yo no encuentro dinero para enviar a mis hijos. Es una mentira del diablo. Si tienen un iPhone, usted tiene dinero para... Véndale el iPhone. Pastor, Dios le libre, ¿y con qué me comunico? Usa. Es que él no quiere. A la escuela tampoco quiere ir, pero lo obligas. Oblígalo a ir al campamento. Y vendrá de allí transformado. Haga esto fácil. Ya sé que me estoy yendo por la tangente. Dígale, no al campamento, te quito el teléfono un año. Pero cúmplalo. Se le manifiesta a los demonios, pues qué bueno, se lo sacas. A correazo limpio. Anyway, punto número 2. ¿Cómo vencemos sobre las batallas espirituales? Versículo 23 al 26, no lo voy a leer, pero el versículo, uno de ellos dice: el que no está conmigo, a mí se me opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Lo que significa que para nosotros vencer sobre las batallas espirituales tenemos que estar, y este es el punto número 2, debemos estar en relación continua y constante con Cristo. Esto no se trata, vuelvo y te digo, esto no se trata de ir a la iglesia. Esto se trata de una relación con Cristo. Y perdone que yo insista, pero por eso es que tenemos los grupos café. ¿Para qué? Para que usted comience a tener una relación continua y constante con Cristo. Yo no necesito un grupo para tener una relación con Dios. Yo puedo tener una relación con Dios en mi propia forma. Una mentira de nuevo del enemigo. Tú necesitas comunidad para conocer el verdadero amor de Dios. Efesios capítulo 3 lo dice. Y Jesús explica aquí, y mira lo que dice, para que no ignore la batalla espiritual. Jesús dice, cuando un espíritu sale a una persona, o sea, cuando Cristo llega, un espíritu sale a una persona, no se trata de que, ay, ya soy cristiano, ya, no. El espíritu se va y busca 7 espíritus peores que él. Y luego viene e inspecciona nuevamente la casa. Cuando ve que esa casa está adornada, la casa está bonita, pero está vacía, entonces hace una fiesta dentro de esa persona. ¿Y qué es lo que él termina diciendo? El postrer estado
de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Cuántos de ustedes han conocido una persona que un día estuvieron en Cristo, estuvieron sirviendo a Dios, pero usted los ve ahora peor que como estaban antes? ¿Por qué? Porque no se llenaron de la palabra, no se llenaron de Cristo y confiaron en sus propias fuerzas. Si usted quiere ser victorioso en la batalla espiritual, por favor entienda que venir a la iglesia no es suficiente, sino que es buscar todas las herramientas y recursos para nosotros mantenernos en continua y constante relación con Cristo. Punto número 3. La palabra y la obediencia a la palabra es vital para la victoria. La palabra y la obediencia a la palabra es vital para, es vital para la victoria. Versículo 28, mira lo que dice. Perdón, 27 dice: mientras él hablaba, come on guys, let's go. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Esto es para servir para que mucha gente siga adorando a vírgenes y cosas, porque no leen las cosas dentro del contexto correcto. Mira la contestación de Cristo. Eso es lo único que decimos. Perdón, eso es lo único que muchas religiones dicen. Mira el versículo 28 como le contesta. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lo que significa es cuando usted es obediente a la palabra de Dios, cuando usted obedece la palabra de Dios, no hay manera de que el enemigo lo venza. Somos libres de las artimañas del enemigo y nos mantendremos libres de ella cuando nos mantenemos en una relación continua y constante con Dios. ¿Y cómo nos mantenemos esa relación continua y constante? Obedeciendo la palabra. Mire, para terminar, en Lucas 11, cuando usted lo lea en su casa, usted se va a dar cuenta de que este hombre, o más bien esta situación que usted estaba dando aquí, era un argumento que Jesús estaba teniendo con los fariseos, porque había un hombre que estaba siendo atado o atacado por un demonio, y este hombre no podía ver ni hablar. Lucas solamente dice que no podía hablar, pero Mateo 12:22 dice que no podía ver ni hablar. O sea, no tenía ningún tipo de esperanza, o posiblemente ya estaba resignado a su condición. Y la gente veía a este hombre y pensaba que el hombre simplemente era así. Pero cuando Jesús llega, cuando Jesús aparece en la escena, le devuelve la vista y él habla a este hombre. Y dice la Biblia que reprendió a un demonio que lo tenía atado. Mateo 12:22 dice así: luego lo llevaron a Jesús, a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. En otras palabras, a la vista de los seres humanos, este hombre estaba limitado de poder ver y hablar. Pero Jesús no le dijo: oye, te recomiendo esta medicina que le da lugar a que tú puedas cobrar la vista y el habla, porque yo tengo una prima que estaba ciega y muda como tú, y se tomó esta medicina y le resolvió. No estoy hablando en contra de la medicina, estoy hablando de este caso. Sino que Jesús fue a lo invisible para traer a lo visible el efecto de la guerra espiritual. Pon el versículo 22 de nuevo, y 12:22. Mire eso, mire esta última parte. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. O sea, en otras palabras, Jesús fue a lo invisible y atacó el asunto desde lo invisible para que ahora eso tuviera su manifestación en lo visible. Reprendió el demonio en lo invisible, en lo espiritual, para que ahora en lo natural se viera el efecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es el mismo principio que Pablo nos está hablando en Efesios 6:12. Que entendamos que nuestro campo de batalla es primeramente en el mundo espiritual.
en lo invisible. No es la gente, no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi matrimonio, no es la iglesia, no son los pastores, no son los vecinos, sino que hay algo más profundo en lo invisible. Hay 4 niveles espirituales operando a nuestra contra en lo invisible. Pero nosotros necesitamos solamente una sola cosa, o más bien solamente una sola persona. Y lo que usted y yo necesitamos para invalidar todo lo del mundo espiritual en lo invisible es a Cristo. Es Jesus, es a Jesús, es a Cristo. Es a Cristo. Es al mismo Cristo que en Daniel capítulo 3 nos dice que cuando echaron a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, porque ellos se resistían a postrarse en lo visible ante un Dios falso visible, y ahora tuvieron que pagar las consecuencias en el horno de fuego. Dios no atacó esto desde lo visible, sino que lo atacó desde lo invisible y mandó a Cristo a encontrarse con ellos en el horno de fuego. Al punto tal que el mismo que los echó, o que ordenó que los echaran, dijo en Daniel capítulo 3 versículo 25: miren, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece a un Dios. El mismo dijo en el versículo 28: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían una conciencia del Dios visible. Ellos confiaban y creían en el Dios invisible. Y cuando creyeron en el Dios invisible, en lo invisible, Cristo se manifestó en lo visible. Es lo mismo que vemos en Ezequiel capítulo 37, cuando Dios viene y lleva al profeta a un valle de huesos secos en lo invisible y le dice: ¿pueden vivir estos huesos? Y él le dijo: yo no sé. Y el Señor le dice: no junte huesos con huesos, profetiza a esos huesos, haz que lo invisible se manifieste en lo visible. Y él comenzó a profetizar, y él comenzó a declarar. Pero él profetizó y declaró en lo invisible. Y le dijo: valle de huesos secos, cobren vida. Y el Espíritu Santo le dijo ahora: no, profetiza al Espíritu, declara: Espíritu de los 4 vientos, ven y da vida a estos huesos. Y cuando él profetizó como le había sido mandado, comenzaron los huesos a unirse y cobraron vida. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque tú tienes que comenzar a declarar en lo invisible lo que quieres ver en tu hogar, lo que quieres ver en tu matrimonio, lo que quieres ver en tu familia, lo que quieres ver en tus hijos, lo que quieres ver en tus finanzas, lo que quieres ver en tu ministerio. La guerra es en lo invisible. Declara sobre lo invisible lo que está esperando ver en lo visible. Ponte de pie, ponte de pie. Pablo le dijo esto a los corintios: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Préstame atención, por favor, 2 minutos más. Usted puede venir aquí hoy y decirme: pastor, que usted no conoce lo que está pasando en mi matrimonio. Usted no conoce a mis hijos, pastor. Usted no conoce lo que yo estoy viviendo. Yo quiero decirte esto: lo que el diablo quiere que tú creas es que lo que estás pasando es el resultado y el desenlace de tu vida, para que tú te resignes a lo que estás viviendo. Pero Pablo dice que lo de Dios invalida todo el razonamiento humano. Entonces, el razonamiento humano, ¿qué me dice? El razonamiento humano me dice que la enfermedad que yo tengo es para muerte. El razonamiento humano me dice que lo mejor que yo puedo hacer es divorciarme. El razonamiento humano me dice que lo mejor que yo puedo hacer es irme. Pero cuando tú comienzas a usar las armas poderosas de Dios,
Pastor, ¿y cuáles son las armas poderosas de Dios? La alabanza, la intercesión, el ayuno, la oración, el servirle, el hacer discípulos, el obedecer la palabra, el leer la palabra, el declarar la palabra. Pero pastor, eso no resuelve mi problema. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Pero cuando tú comienzas a alabar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, a leer la palabra, a llenarte de fe, a declarar la palabra, en el mundo invisible algo sucede. En lo invisible algo sucede que trae su resultado en lo visible. Así que yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y yo quiero que tú comiences a declarar en lo invisible. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.